¿Qué tal a todas? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas noches. Gracias por venir a esta cita para hablar con tres expertas sobre un tema que nos afecta a todos. Tenga usted visa o no tenga usted visa, tenga usted familiares viviendo en Estados Unidos o no tenga familiares en Estados Unidos, tenga usted pensado viajar a Estados Unidos o no. La relación México-Estados Unidos nos afecta muchísimo a todos los que habitamos en México en distintos niveles, en materia de seguridad, en materia de migración, en materia económica, en materia de finanzas, en materia de trabajo. Es impresionante cómo nos afecta, para bien y para mal, la relación con Estados Unidos. Y en esta ocasión, IntelliJuris invitó a tres expertas. Hay que decirlo con toda claridad, estas tres expertas, este panel de expertas no lo tiene ni Obama. Tres personas que se han dedicado a estudiar las relaciones internacionales con Estados Unidos, que han estudiado en Estados Unidos, que han vivido de cerca la relación y que se han aproximado a ella desde distintas vertientes, la academia, la economía, los medios de comunicación, etcétera. Es una maravilla, es un gusto para IntelliJuris que ellas estén aquí. Su fama, su prestigio, su trayectoria las precede. Ellas son la doctora Natalia Saltalamaquia, la maestra Fernanda Caso y por supuesto la maestra Hazel Blackmon. Muchísimas gracias a las tres, a cada una de las tres por estar con nosotros y de nueva cuenta a usted que nos ve en su casa, en su coche, en su trabajo. Muchas gracias por permitirnos platicar el día de hoy de este tema importantísimo. Sin más vueltas, sin más preámbulo, pues empezaría a preguntarle a cada una de ellas la pregunta que le da título a esta conversación. Lo que está pasando en Estados Unidos, el presidente electo de Estados Unidos, las declaraciones que ha hecho, lo que se empieza a vislumbrar de sus nombramientos que tienen a aquel país de nervios y aparentemente a nosotros también, el tema de los aranceles, la conversación que hoy tuvo la presidenta de México con el candidato electo, el candidato ganador de Estados Unidos, Trump. Todo lo que está en la olla es una buena noticia para México o una mala noticia. Hay quien me ha escrito y me ha dicho que el título del programa es un título equivocado, que debería de ser la relación México-Estados Unidos, pésimas o terribles noticias para México. Pero yo quisiera ser conservador, pensando que ya se acerca diciembre y la época de la Navidad. Yo lo sigo pensando en buenas o malas noticias. Doctora Natalia, buenas o malas noticias para México ahora que Donald Trump entra a la presidencia en enero. Hola Luis, buenas noches y saludo también a Fernanda y a Hazel, que es un honor para mí participar con ellas en este espacio. Bueno, mira, había dos opciones y yo desde siempre escribí que más allá de mis filias y fobias personales, por razones, digamos, documentadas, la peor noticia para México era el triunfo de Trump. Y me parece que esto, digamos, una vez concretado, lo tenemos que pensar, por lo menos al inicio, en esta primera etapa, como una relación en la cual vamos a implicarnos en negociaciones muy complicadas, pero que además se va a tratar sobre todo al principio de ver cómo contenemos daños, más que ver cómo construimos cosas productivas. Y ese tono de la relación lo puso el propio Trump, porque inició desde su campaña y hasta muy recientemente con sus usuales mensajes en redes, poniendo amenazas sobre la mesa, ¿no? Entonces el tono de preocupación y de riesgo se establece desde el interlocutor que inicia así, patea la pelota de esta manera. Por suerte, en estos 2 días hemos visto una dinámica un poquito distinta, creo que entraremos en eso, pero déjame aprovechar este último minuto de arranque para usar un poquito del lenguaje de relaciones internacionales, que es lo mío, y explicarle a la gente por qué veía yo tanta preocupación de esto. Y tiene que ver con cómo piensa Trump la política exterior en general. Yo creo que su estrategia de política exterior se puede llamar algo así como nacionalista aislacionista y tiene unos rasgos muy específicos con los cuales es difícil lidiar.
O sea, él, digamos, cree que la grandeza de Estados Unidos, que el declive relativo, por ejemplo, frente a China, es una cuestión que se debe de atender reafirmando la soberanía nacional de Estados Unidos, desvinculando a Estados Unidos de las instituciones políticas, económicas, multilaterales y actuando como una potencia que prefiere el unilateralismo, no está tan deseoso de encontrar acuerdos negociados con otros países y su percepción de cómo funciona el mundo es muy suma cero, ¿no? Siempre debe ganar Estados Unidos en el corto plazo, debe afirmar su peso superior, es muy hostil al tema de la globalización económica, el proteccionismo comercial, y creo que hablaremos de eso, está por delante en sus convicciones muy personales también. Entonces, con un vecino que es tan poderoso, pues es difícil plantear una estrategia de convivencia y la tenemos que buscar sin duda, pero de arranque suena muy cuesta arriba. Correcto. Bueno, pues nacionalista aislacionista pues sé que estamos hablando de Estados Unidos, pero la administración anterior, inmediata anterior de México, tampoco era como que muy abierta al mundo. Entonces no sé si nos hemos encontrado con la horma de nuestro zapato o no. Pero me llama mucho la atención lo que dices, contener daños, sobre todo porque nuestro gobierno, nuestra administración, nuestro sistema presidencial, nuestro sexenio va empezando y si ahora el tema es contener daños a menos de 2 años de negociar el TEMEC, pues suena fuerte. Pero Fernanda, vamos contigo. Tu primera impresión, la relación con Estados Unidos y todo lo que está pasando, ¿buenas o malas noticias para México? Con ustedes y qué día para tener este panel. La verdad, cuando lo empezamos a planear, cuando nos invitaste, nunca me hubiera imaginado que justo íbamos a encontrarnos en el momento en el que se están empezando a dar estas tensiones, soluciones. Ayer declaraciones de Trump, hoy respuestas de, bueno, más bien ayer respuesta de Claudia Sheinbaum, hoy la llamada que hubo entre Trump y Claudia Sheinbaum, para quienes todavía no lo hayan visto, hace unas horas publicaron ambos presidentes que se habían reunido, que bueno, habían tenido una llamada y que México iba a cooperar más en el tema de la detención de migrantes, al menos esto es lo que dejó claro Trump en su propio tuit, así que creo que es más que oportuno tener la conversación. Y aquí, a ver, coincido con lo que dice Natalia en el sentido de que era el menos peor, tal vez, de los dos, y me gusta esa forma de frasearlo, porque desde el ámbito periodístico me tocó estar siguiendo mucho a ambos candidatos y estar clavándome en sus discursos, viendo qué decían en discursos que probablemente no llamaban mucho la atención, pues para intentar sacar aquellas frases importantes para las notas que hacíamos de comercio, de migración, pues de la relación bilateral, y darme cuenta que del lado demócrata había una tendencia proteccionista también ya muy marcada, había una tendencia de culpar a México de muchos de los problemas que hay en Estados Unidos también. Es decir, el discurso a lo largo de los últimos 4 años se entrompizó, por llamarlo de alguna forma, y frases que antes hubiéramos pensado imposibles del lado demócrata, los vimos de manera completamente abierta aquí en los discursos de Kamala Harris. Un discurso que a mí me llamó mucho la atención, donde hizo como su planteamiento, su gran planteamiento comercial, en el que hablaba de China y de México como dos adversarios. Incluso criticaba a Kamala Harris a Trump, diciendo que Trump había dicho que iba a traer empleos de nuevo a Estados Unidos y que no, que los había mandado a México. O sea, con estas palabras criticándolo. Entonces, pues sí me hacía dudar mucho sobre, bueno, qué tan positivo era un escenario en el caso de Kamala Harris. Creo que esto lo que nos habla es que ya hay una tendencia que trasciende al propio Donald Trump. Es una tendencia proteccionista que en general se está viendo en el mundo, no es nada más en Estados Unidos. Creo que esta etapa de los organismos multilaterales, de que siempre tener más tratados de libre comercio con más países era algo positivo, era algo que iba a beneficiar las economías, esta idea de equiparar el desarrollo económico con la apertura, ya no es cierto. Y ya no es cierto con Trump, o si no estuviera Trump y pasando Trump. Es algo que ya está instalado. Trump tomó muchas medidas proteccionistas cuando fue presidente y Biden no las deshizo. Y creo que esto nos habla un poco de las tendencias. Sin duda, es peor que llegue Trump, pues primero por quién es él.
Segundo, por la forma en la que discute. Y tercero, porque me parece que no le importa nada más allá de Estados Unidos y todas las decisiones que tome van a ser siempre pensando nada más en Estados Unidos. Y pues a todos los demás países un poco los ve como instrumentos. Me parece que en el lado demócrata sí había un poco más este sentido de cooperación, si hay este diálogo, esta intención de vernos como pares en las discusiones, y bueno, creo que con Trump eso no se tiene. Creo que viene una montaña rusa, como fue su primer periodo, en el que un día nos amanecemos con un tweet y eso se estabiliza los mercados y mueve el peso y tienen que poner, ya, digamos, todas las prioridades del gobierno ese día cambian para únicamente enfocarse en eso. Y bueno, creo que eso es algo que vamos a vivir, porque esos son los modos de Trump y esos son los que ya dijo que va a establecer. Sin embargo, yo no diría que todo es trágico, yo no lo diría, porque hay cosas en las que los incentivos de Estados Unidos se alinean con los de México. Bueno, creo que un ejemplo muy claro es el TEMEC, ¿no? Que después de todo lo que se sufrió alrededor de ese tratado, finalmente salimos con un tratado que en general es celebrado como un buen tratado que necesitábamos para modernizarnos. Fíjate que interesante que menciones el TEMEC, inevitable en esta conversación, en la misma semana, como tú lo has dicho, han pasado un montón de cosas, donde el primer ministro canadiense anda sugiriendo que renegociemos el TEMEC sin México, porque México le está jugando sucio a Canadá y Estados Unidos, porque es la puerta trasera de productos chinos. Y al mismo tiempo, en estas cosas que llamas tú de montaña rusa, en México, a nuestra clase política o algunas personas de nuestra clase política se les ocurren ideas que quizá para algunos sean brillantes, de aranceles y empezar a negociar con China, aunque pues nuestros intercambios comerciales no necesariamente son equiparables. Pero en fin, ahora hay cosas que hay ciertas certezas, antes de darle el uso de la palabra Hazel, hay ciertas certezas. Una de ellas es que sabemos, ceteris paribus, como dicen en su universidad, la presidenta Sheinbaum va a durar 6 años y Trump va a durar solo 4 años. Ya no puede buscar la reelección. Es decir, Sheinbaum, sea como sea, trascenderá el periodo de Trump y eso tendría que también dar algunas certezas, espero. Pero en fin, Hazel, misma pregunta en estos 15 primeros minutos de arranque. ¿Buenas o malas noticias todo lo que sucede y se ve que sucederá con Estados Unidos y México? Bienvenida. Bueno, que nada, buenas tardes. Gracias por la paciencia. Ahí tuvimos un tema que nos retrasó un poquito, pero les agradezco mucho que me hayan esperado. Me da mucho gusto saludarte, Luis, y por supuesto saludar a mi colega Natalia y a Fernanda y compartir este foro con ustedes el día de hoy. Pues mira, a mí me cuesta trabajo decir que es una buena o una mala noticia cuando el gobierno todavía no empieza. Sin lugar a dudas es un reto, pero yo la verdad es que creo que al final del día no es un reto imposible. Y por varias razones. Primero, porque la verdad es que ya conocemos a Trump, ya tuvimos una presidencia de Trump, sabemos cuál es su estilo, es muy conocido su estilo y ya logramos pasar un primer periodo en donde se encontraron las formas. Creo que el reto ahora es entender ese estilo del que hablaban Natalia y Fernanda y de lo que se busca dentro de Estados Unidos, de él mismo, de tener relaciones en donde él tiene que ser ganador sí o sí, de manera personal y para Estados Unidos. Entonces, creo que por un lado, pues eso es un arranque con el que ya sabemos cómo lidiar. Creo que aquí lo más importante es que México encuentre esas maneras, entienda esas maneras. Me queda claro que aunque ha nominado a un secretario de Estado y tendrá un secretario de Estado que, por cierto, ahorita me gustaría comentar sobre él, sabemos que a Trump le gusta decidir él y en muchas ocasiones hablar él. Y creo que con México y con Canadá, él va a llevar la batuta. Creo que hay ciertas relaciones internacionales que para él van a ser importantes. México, Canadá, por supuesto, Israel, Palestina y Ucrania, Rusia van a ser cosas que para Trump son personales y en donde él va a querer tener
la mano o sus asesores más cercanos. Entonces, pues tenemos que encontrar quién va a ser el nuevo Jared Kushner dentro de la Casa Blanca, y me parece que puede ser alguno de sus hijos. No me extrañaría que Eric estuviera por ahí. Y vamos a tener que encontrar a nuestro Videgaray, que hablaba directamente con Kushner y que encontraban coincidencias. La verdad es que creo que esa es una fórmula que funcionó. No es a lo mejor la ideal, no es lo que queremos buscar, porque tenemos un servicio exterior muy profesional, pero digamos que estos son ahora los términos de la relación. Y creo que más allá de las diferencias ideológicas y más allá de los posicionamientos, tenemos que ser prácticos en esta relación, precisamente por lo que tú decías al principio. Hay tanto en juego y somos tan dependientes el uno del otro, no solamente de la parte mexicana hacia la estadounidense, sino la estadounidense hacia la mexicana, que tenemos que encontrar esos espacios en donde esta relación sea práctica. Entonces, en ese sentido, creo que no es precisamente una mala noticia. Ya sabemos a qué nos estamos enfrentando. No hay sorpresas. Tal vez hay menos sorpresas ahora que si hubiera ganado Kamala Harris la presidencia, porque en realidad el estilo de ella no lo conocíamos tanto. Los vicepresidentes generalmente son figuras secundarias en donde no se nota mucho el estilo y demás. Y ahora pues sabemos a quién nos enfrentamos. Otra que me parece que no es tan mala noticia es que también se conoce mucho de los asesores o del equipo que Trump está formando. O sea, conocemos a los legisladores que está nominando para los diferentes puestos, conocemos, bueno, salvo, digamos, algunos en específico con habilidades específicas, pero es gente conocida que se puede investigar y que se puede buscar. Entonces creo que eso tampoco es una mala noticia. Y me gustaría un poco hablar de Marco Rubio como nominado a secretario de Estado. Si bien el posicionamiento de Marco Rubio es muy duro, específicamente contra ciertos o respecto a ciertos países en América Latina y respecto a ciertas ideologías en ciertos países en América Latina, y en donde a lo mejor puede haber un enfrentamiento ideológico por los posicionamientos que él tiene con los posicionamientos que tiene la administración en México actualmente. Creo que no es tan mala noticia que por primera vez tenemos un secretario de Estado que habla perfectamente bien español, que conoce los países de América Latina, que tiene un posicionamiento hacia la región, a diferencia de otros secretarios de Estado. Entonces, para bien o para mal, va a haber más atención hacia la región, que la verdad es que no ha habido mucha desde la cúpula, digamos, del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Entonces, eso yo no lo veo, digamos, tan negativo. Por supuesto que a lo mejor con visiones diferentes, pero se abren nuevos espacios de entendimiento. Oigan, pero Creo las que oigo súper optimistas. Yo las imaginaba, con todo respeto, tiradas en el piso No, y no, que no se confunda lo mío con estoy lo tuyo. viendo Estoy puro intentando arco ver la luz. iris. Tal vez. Pero a ver, Pero yo no, vamos por lo mío no es partes. optimismo. Natalia, tenemos un presidente, o vamos a tener un presidente en Estados Unidos con todo el poder en el Congreso, en ambas cámaras, igual que en México, con agendas que en algunos puntos son polarizadas. Una ganancia de Estados Unidos a veces significa una pérdida para México. Ejemplos, fentanilo, ejemplos, migración. Déjame hacerte dos preguntas, si te parece bien. La primera, ¿tenemos el secretario de Relaciones Exteriores que necesitamos? O sea, ¿te parece que el perfil del actual secretario de Relaciones Exteriores mexicano es ad hoc para esto? Y dos, Canadá, ¿amigo o enemigo en esto? Ok, bueno, son preguntas muy puntuales. Sí quiero decir que no necesariamente es optimismo, pero concuerdo con Hazel que es un villano conocido y que hay mucho de su repertorio que, digamos, ya adivinamos cómo es. Entonces, por ejemplo, te diría, eso no es trivial. La carta que escribió la presidenta el día de ayer tiene el tono que corresponde a ese conocimiento de, por ejemplo, si Trump huele
miedo, si Trump huele pánico, inmediatamente se agazapa sobre la víctima, ¿me entiendes? Y creo que hay, o sea, distintos elementos que hoy sabemos cómo manejar mejor. Entonces yo creo que es más bien eso, no es necesariamente optimismo, pero es decir, no necesitamos entrar en pánico. Y tenemos cartas de negociación si las sabemos jugar bien. Me preguntabas sobre el perfil del canciller de la Fuente. Mira, ¿de dónde viene él? De ser nuestro representante permanente ante Naciones Unidas. Es un trabajo que le permitió a él conocer, digamos, cómo funciona la agenda multilateral, pero sobre todo vivir en Estados Unidos, básicamente, porque la representación está en Nueva York, y poder hacer allí una serie de relaciones con representantes de todo el mundo, pero también con gente de la política local estadounidense. Creo que hay que darle el beneficio de la duda porque también supo trabajar con los miembros del servicio exterior que estaban en la representación. Tenía allí un equipo al cual le dio juego. No siempre los nombramientos políticos hacen eso, ¿sabes? Entonces yo recupero eso y dos de sus más cercanos, de hecho, pues ahora son el consultor jurídico y el subsecretario para Asuntos Multilaterales. Pero te quiero decir, ese es el nivel de cercanía y respeto que generó con miembros del Servicio Exterior. Eso me parece muy bien. Creo que también otra cosa valiosa, al menos de lo que se ve al inicio, es que tiene una buena relación con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y esa articulación es importante, porque en este momento el Estado mexicano tiene que actuar como reloj en las negociaciones frente a Washington y no puede haber mucha disputa interburocrática, no puede haber una pelea por los protagonismos. Necesitamos que colaboren entre ellos y que se hablen y se respeten. Entonces también eso me parece importante viendo, digamos, el panorama general de nombramientos. Y una última cosa que será importante, tú la mencionaste en tu arranque, es el nombramiento en la embajada en Washington, porque ese es el otro lado digamos, este tripié, ¿no? Que se hace entre la presidencia, la cancillería, la embajada. Allí también necesitamos que haya un nombramiento de una persona sólida, pero que además esté en sintonía con ambos, con la presidenta y con el canciller, porque las disputas que vimos en el pasado, al inicio de la administración de López Obrador, fueron muy malas para el interés nacional. Entonces, esa es una pregunta abierta, ¿a quién se va a nombrar? Y sí me parece que se tiene que tomar en consideración la buena articulación entre estas tres partes, ¿no? Después me preguntaba sobre Canadá. Yo le pregunté a los expertos en Canadá más que nada y me respondían, es una respuesta de pánico. Ellos sí hicieron una respuesta de pánico. Digamos, que Canadá muchas veces se ha tratado de deslindar en México a lo largo de los últimos 30 años de negociaciones trilaterales, eso ha pasado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una, digamos, idea de que si solo jugamos a dos relaciones bilaterales en América del Norte, hay mayor posibilidad de que Estados Unidos siempre tenga la última palabra. Y lo que México pone sobre la mesa en muchas ocasiones es tratemos de no, digamos, darnos puñaladas porque no conviene a la posición de negociadora de ninguno de los dos. Lo atribuyo a que Trudeau es una administración saliente, que está por perder su fuerza política en las próximas elecciones y que, digamos, los conservadores que tienen mayores adhesiones en las encuestas, sí tienen una posición, digamos, más cercana a el proteccionismo comercial, no con Estados Unidos desde luego, pero sí a una visión, ¿no?, más conservadora de la política y que querrían entonces congraciarse con Trump a partir de estas posiciones. Entonces, yo creo que allí la política interna canadiense juega mucho
en términos de explicar por qué estas declaraciones recientes. Correcto, gracias. Pues sí, ciertamente los canadienses ahora con Trudeau empiezan a poner bueno, ponen ciertos límites a la migración que antes no tenían. El tema de la migración empieza también a irse de un extremo al otro de la política canadiense. Fernanda, ¿tú qué nos dices? ¿Canadá, amigo o enemigo? Y déjame ponerte una pregunta que no le hice a Natalia, y es, lo que sucedía en Centroamérica que permitía o fomentaba las caravanas que tanto molestaron al primer Trump y que nos obligaron a poner soldados mexicanos o policías mexicanos en las fronteras a hacerla de migración. Ahora esas situaciones en Centroamérica se han puesto todavía peores, en mi opinión, se han enardecido la situación económica, política en varios de esos países de Centroamérica. Es decir, parecería que la mesa está puesta para que no haya las mismas caravanas, sino más y más grandes caravanas, lo cual ciertamente no va a jugar a favor de México. ¿Qué lees tú? Dos temas, migración, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá, amigo o enemigo. Híjole. Bueno, a ver, primero quisiera sumar al tema del canciller. Me parece que Juan Ramón de la Fuente, además de estas ventajas que ya se comentaron que tiene adicionalmente otra, y es que tiene interlocución con sectores que no son necesariamente afines a la 4T y a Morena. Es una persona que tiene un peso propio y que se puede sentar a la mesa con empresarios, pero también con los líderes de la oposición. Y que uno pudiera decir, bueno, es que la 4T no necesita a nadie, Morena no necesita a nadie en este periodo. Tal vez estamos encontrando la primera excepción, en donde sí necesitamos mostrar unidad como país y el mensaje tiene que ser coordinado y se tiene que ver un frente común. Y creo que es una persona que puede generar esos diálogos. Entonces creo que ese es un aspecto adicional positivo que me da, pues me da tranquilidad en este contexto de tanta incertidumbre. Por otro lado, el tema de Canadá, amigo o enemigo, a ver, creo que como país es un país amigo, no lo podríamos hablar de otra forma, nuestra historia lo dice, la dinámica entre los países ha sido muy cordial a lo largo de los años y de mucha colaboración. Somos países también que, digamos, no tenemos la misma dependencia entre nosotros y el mismo nivel de integración comercial entre nosotros que lo que cada uno en lo individual tiene con Estados Unidos. Hay que recordar que, de hecho, cuando se planteó el tratado comercial, el original, el TLC entre México y Estados Unidos, era originalmente bilateral, quien lo estaba promoviendo era México, y Canadá se sumó y dijo, oye, pues nosotros también queremos participar. Finalmente se hizo un asunto regional, pero pues ha sido como algo que ya se ha dado por sentado desde entonces y que no hace ningún sentido que Canadá hoy, en términos comerciales, se ponga en esta discusión. Yo coincido aquí con Natalia, que bueno, fue como una forma ahí de responder rápido y decir, como no, el problema es el otro, ¿no? Como cuando estás en clase y señalas al compañero, creo que fue un poco por ahí, además de estarle mandando un mensaje a su propia población. Y aquí también hay que verlo en ese tenor. Cada uno de los presidentes está mandándole mensajes a su electorado y a su población gobernada. Lo estamos viendo con Trump. Y yo creo que mucho de la carta de Claudia Sheinbaum ayer, además de estar dirigida a Trump, estaba dirigida al propio México, ¿no? Al país, de lo que representaba y digamos, el posicionamiento que iba a tener como figura política a nivel internacional. Entonces creo que hay mucho de eso también. Entonces pienso que no todo lo que se diga públicamente necesariamente tiene que marcar un distanciamiento, un rompimiento. Creo que es un amigo, creo que va a seguir siendo un amigo y creo que les conviene mantenerse como amigos. Y en el caso de, ¿cuál era la tercera pregunta? ¿Eran migrantes? ¿Era Canadá? Y en el caso de los migrantes, a ver, sí, salvo en el caso de El Salvador, probablemente todo el resto hoy tienen situaciones mucho más complejas, pero creo que sí hay un mensaje que se manda desde Estados Unidos hacia los migrantes que es distinto con un gobierno que con otro. A ver, con Biden las deportaciones fueron enormes, se siguió construyendo el muro, pero el mensaje era otro. Y a mí me quedó muy claro, tuve la oportunidad de estar haciendo reportajes sobre el tema de la migración en la frontera a lo largo de los últimos meses, años incluso, y sí había una política distinta con respecto a las solicitudes de asilo. Yo le preguntaba a los migrantes que estaban por cruzar la frontera o incluso a los que ya habían cruzado, oye, ¿qué vas a hacer? Me decían, pues me voy a entregar. Yo, ¿cómo? Sí, porque cruzan, se entregan y en ese momento solicitan asilo.
Caso de los mexicanos para el caso de los mexicanos es muy complicado porque los mexicanos de inicio los regresan, pero para casi cualquier otra nacionalidad les dejan al menos un periodo en lo que revisan. Y ese periodo puede ser de 1 año, 2 años. Disculpen si se está metiendo música de aquí al lado. Pero bueno, sí, no, para que la pasen bien mientras hablo. En el caso y se entregaban. Y eso les permitía un periodo de estancia en Estados Unidos y algunos apoyos sociales para mientras se asentaban por las propias reglas, ¿no?, de solicitud de asilo para considerarlas personas refugiados, ¿no? Entonces, esta dinámica, que Trump es la que ha dicho que va a cambiar por completo, me parece que sí le manda un mensaje distinto a las personas que buscan migrar sobre lo que pueden esperar una vez que crucen la frontera. Porque no es que una vez que cruzaran no las encontraran digamos, los policías o la Border Patrol. Sí los encontraban, sí los detenían, pero inmediatamente pasaban a este estatus, ¿no?, de estoy esperando mi cita para que evalúen. Entonces, ese cambio pienso que va a hacer alguna diferencia. Yo le preguntaba a muchos de los que estaban, por ejemplo, del lado mexicano, me decían, si gana Trump, voy a cruzar rápido antes de que él llegue. Si no gana Trump, igual ya espero a mi cita desde el lado mexicano. Entonces, es ese mensaje, que es mucho también de lo que respondía la gente, los propios votantes de Trump en la frontera, decían, es que suena muy rígido, pero al final sí es cierto que ese mensaje está deteniendo a los migrantes. Híjole, viéndolo como lo viven ellos en la frontera, pueblitos de 4,000 personas donde de pronto les llegan, perdón, de 20,000 personas donde de pronto les llegan 4,000 migrantes en un día, ¿no? Pues es una dinámica complicada para ellos y que también de alguna forma entiendes que esperen, no la política de Trump, pero pues sí que dicen, híjole, esto tiene que hacerse de manera un poco más ordenada. Entonces, pienso que eso sí podría cambiar. No es obviamente el ideal, no, las formas de Trump son racistas, son xenófobas, son, digamos, podemos ponerle todos los adjetivos, pero de alguna forma sí mandan un mensaje muy contundente para que la gente se la piense 2 veces antes de salir de su país de origen. Híjole, es que eso de que lo piensen 2 veces antes de salir de su país de origen, pues en mi opinión no funciona en la vida real. O sea, vemos familias, individuos, niños en situaciones más allá de miserables, heroicas, jugándosela con todo el aviso del mundo, en fin, no sé, no estoy muy seguro ahí, pero Hazel, tú que pareces ser una optimista irredenta, 2 preguntas. 1, México me parece tardó muchísimo, el gobierno mexicano tardó muchísimo en superar, si es que ya lo superó, el que hayan venido a arrestar al Mayo sin avisarle, ¿no? Vimos durante semanas a distintos funcionarios públicos en las mañaneras asegurando y jurando que no sabían nada. Y en los primeros actos internacionales de la presidenta es decir que le iba a preguntar al presidente. Creo que ahora con lo de los aranceles del 25%, ese tema debería de pasar a segundo plano, pero no me queda muy claro que Trump no vuelva a aplicar la de venir por el Mayo, ¿no? Cualquier cosa que eso haya sido, porque todavía seguimos adivinando algunas cosas y deduciendo algunas cosas, lo cierto es que un día el Mayo estaba en territorio nacional y al día siguiente estaba arrestado en Estados Unidos. Y creo que Trump podría regresar a esas prácticas o repetir esas prácticas. Y 2, la economía mexicana no parece que esté a punto de entrar a su mejor momento. Con esos 2 factores, ¿cómo puedes decir que no solo vienen malas noticias, sino que enemigos ya conocidos? ¿Por qué no estás aterrorizada, Hazel? ¿Qué sabes tú que nosotros no? Compártenos. Yo no sé nada, pero que no sepan los demás. Pero mira, me gustaría hacer 2 comentarios súper rápidos sobre Canadá y migración y ahorita abordar el tema de seguridad y de la economía. Eh, Efectivamente, las declaraciones de Canadá son relacionadas a sus propios procesos electorales y creo que aunque no debemos dormirnos en nuestros laureles y hemos tenido una buena relación, están un poco dolidos con las representaciones de México en la embajada en Canadá. Entonces, por un lado, eso no ayuda. Y por el otro lado, creo que tenemos que tomar todo con calma en el sentido del tratado del TEMEC y de esta supuesta petición de Canadá de que México no participe. El TEMEC el día de hoy no contempla sacar a uno de los 3 miembros.
es o todo o nada. Entonces, si Canadá dice que sacan a México, pues Canadá también se queda sin tratado. Entonces, eso no lo van a querer. Y tampoco van a querer. Estamos hablando de un villano conocido, si lo queremos ver así, o de una persona que le gusta negociar a partir de la amenaza. No creo que Canadá quiera ser el único foco de las negociaciones con la Casa Blanca y Trump. Entonces, creo que ahí la parte trilateral va a ser importante. Tenemos negociadores en México que conocen muy bien esta dinámica y que estoy segura que lo llevarán a buen puerto. La segunda cosa que creo que es importante, nada más para hablar del tratado, es que el tratado se empieza a negociar en julio del 2026. En noviembre del 2026 hay elecciones de medio término en Estados Unidos para el Congreso. Se renovará toda la Cámara de Representantes, que es el equivalente a los diputados, y un tercio de los senadores. Es cierto que hoy Trump tiene, digamos, las dos cámaras y la presidencia y la corte y que parece que ganó votos. Pero también es cierto que la diferencia de votos que tuvo Trump con Kamala es menor y está 7 millones de votos abajo de los que obtuvo Biden en el 2020. Eso lo que me quiere decir es que no necesariamente el Partido Demócrata está muerto y generalmente en las elecciones de medio término hay un cambio en los equilibrios de los partidos políticos en Estados Unidos. Digo generalmente, no sabemos, yo creo que estamos entrando en una nueva etapa, pero esa puede ser una posibilidad. Entonces, creo que para México una lección es seguir manteniendo buenas relaciones con el Partido Demócrata y con aquellos que pueden ser nuestros aliados. Eso con respecto a Canadá y el tratado. Con respecto a migración, creo que el hablar de las caravanas que vienen de América Central y de América del Sur, del Caribe, y que pasan por nuestro país es, digamos, una discusión aparte que yo creo que está pendiente y que México tiene que trabajar con los países del Triángulo Norte, con los países de Centroamérica. Veo difícil una negociación regional, no se logró en esta administración que está terminando en Estados Unidos y México, no creo que se logre hacia adelante. Creo que esa es otro reto. Creo que el reto mayor es las famosas deportaciones que están prometiendo. 11 millones de deportaciones. Ahí hay diferentes maneras de abordarlo. Creo que no solamente ya hay un esfuerzo de que la presidenta le escribió una carta y tuvieron una llamada, y creo que es muy importante leer la respuesta de los dos. Primero salió Claudia Sheinbaum a decir, tuvimos una muy buena llamada, el presidente electo Trump y yo, y después salió Trump a decir, tuve una muy buena llamada con la presidenta Sheinbaum. Y si es cierto, está diciendo que Sheinbaum se comprometió a detener la migración, etcétera, pero creo que esto va a ser importante, que no tengamos una posición de enfrentamiento. Hay que tener una posición firme, pero no una posición de enfrentamiento. A Trump no le gusta perder, a Trump le gusta decir que ganó. Y digamos, este tuit o esta comunicación de los dos de hoy creo que es positivo en el sentido de que están llegando a un acuerdo un día después de una crisis. Yo me acuerdo lo que pasó hace 8 años con el muro, ¿no? O sea, el presidente decía, no lo vamos a pagar, y entonces salía Trump a decir, sí, ya me dijeron que sí lo van a pagar. Pues no vale la pena entrar a una pelea que no vas a ganar y que de todas maneras no vas a controlar la comunicación, porque aquí un tema muy interesante para los dos gobiernos, y ahora estamos viendo para Canadá, es que las presiones de política interna son muy fuertes. Entonces hay que saber distinguir cuándo los presidentes le están hablando a su población y cuándo están hablándole a sus vecinos. Entonces, pero fue el mismo presidente Trump que dijo varias veces que dobló al presidente mexicano, al presidente Andrés Manuel. O sea, no me sorprendería que pasado mañana Trump dijera, y otra palabra si tú quieres, pero a la presidenta mexicana. Por ahí Natalia quería decir algo. Natalia, venga.
Sí, no, yo engancharme en el tema de migración porque mientras que en el caso del comercio, por la interdependencia asimétrica y lo que sea, pero es una interdependencia importante, 5 millones de empleos en Estados Unidos están vinculados al comercio con México, por decir un solo dato, ¿no? Pues ahí tenemos unas cartas importantes, pero sabes que en migración tenemos menos. De hecho, es la moneda de cambio, ¿no? Que Trump ha puesto, nos hizo, digamos, reaccionar porque esta es una agenda privilegiada para él. Es una agenda que le hace ganar la elección de alguna manera. Y acá sí yo quisiera subir, sí, el tono de preocupación. ¿Por qué? Porque tenemos dos dimensiones preocupantes. La primera y más importante para nosotros son los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Ya que se le hacía referencia a las deportaciones masivas, ¿no? Entonces va a haber redadas en los lugares de trabajo. Va a haber centros construidos expresamente y de hecho el gobernador de Texas ya mandó una carta diciendo aquí tienen unos terrenos para construir los centros, ¿no? De hacinamiento, diría yo, de migrantes mientras son procesados para las deportaciones. Cosa que nada de eso hizo en su primer periodo. Digamos, Obama sigue siendo el campeón de las deportaciones. Pero déjame decirte una cosa, primero es otro ciclo, ¿no? En el cual el tema escaló todavía más en importancia porque, por muchas razones. Hay que ver el lado estadounidense en el cual es cierto que el año pasado los cruces en la frontera llegaron a 2,5 millones de personas. Es una cantidad estratosférica de flujos migratorios. Desde 1960 es el pico más alto. También es cierto que gracias a una cierta estrategia que hizo el Estado mexicano, hoy en día, y lo dijo la presidenta en la carta, y lo fui a ver en la página del CBP, a ver el dato exacto, y en efecto, ¿no? Hay un 70% menos de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos, norte de México, en este año. Ahora, déjame nomás terminar de redondear esto. Sí nos importa mucho lo que les va a pasar a las mexicanas y a los mexicanos indocumentados, ¿no? Que son alrededor de 5,5 millones, pero también al ambiente hostil que van a vivir los mexicanos y los descendientes de mexicanos en Estados Unidos, aunque no los puedan deportar. Porque el lenguaje que se utiliza en la administración es un lenguaje nativista, es un lenguaje, ya lo decía Fernanda, xenófobo, es un lenguaje que habla no solo de que los migrantes pueden ser un problema, digamos, económico o un tema de que están violando la ley, sino que están amenazando nuestra identidad como nación. Ese es el discurso. Acuérdense de la frase terrible de están envenenando nuestra sangre. Eso no lo podemos contrarrestar con nada. Y el ambiente de hostilidad, con un Stephen Miller, que es el arquitecto, ¿no? De todas estas ideas de cómo hacer política migratoria, que está en la Casa Blanca metido, ¿no? En primera fila, pues eso va a continuar. Entonces nosotros necesitamos una acción muy decidida a nivel de los 54 consulados que tenemos en Estados Unidos y necesitamos que los doten de recursos y seguir contratando a abogados migratorios para que puedan asesorar a los paisanos y a las paisanas. Y muy importante, vamos a recibir gente de retorno en números más grandes de lo que ya había sucedido con el primer Trump y necesitamos estrategias de reintegración en México. O sea, esas mexicanas y esos mexicanos necesitan que su educación en Estados Unidos sea reconocida en México, que sus credenciales laborales sean reconocidas en México, que haya una ventanilla donde les den rápido el CURP, el IMSS, todo lo que se necesite. ¿Se entiende? O sea, la política de reintegración del retorno es el gran reto que tenemos. Esa es la primera vertiente. La segunda es la de la transmigración. Y allí ya construimos una infraestructura que antes es que no teníamos nada. México se negó a reconocer que era un país de transmigrantes hasta que Trump no pateó el tablero. Yo, la verdad, tengo que decir esto. O sea, nos obligó a mirar la tragedia que era para los transmigrantes
digamos, no porque le importaran los transmigrantes, pero nos obligó a mirar cómo no teníamos ninguna institucionalidad construida para gestionar de manera eficiente y yo diría humanitaria este flujo. Hoy tenemos más capacidad institucional, no es perfecta, no tenemos mucho dinero, hay un montón de situaciones, digamos, indignas que le siguen sucediendo a los transmigrantes, pero el segundo punto que yo diría en términos de política pública es no desaparezca la Comisión Intersecretarial de Atención Integral a la Migración. Por ahora no la saquen a la Secretaría de Relaciones Exteriores como líder de esa comisión y continúen el diálogo al más alto nivel que Alicia Bárcenas sí logró. Logró que esa comisión operara con secretarios de Estado en sus reuniones y no se aceptaba que hubiera un nivel de representación menor. Y eso mejoró la comunicación hacia adentro y le puso en el diálogo migratorio con Estados Unidos un frente mucho más ordenado del Estado mexicano frente a esos interlocutores. Entonces, creo que tenemos algo hecho y yo esperaría que el canciller de la Fuente continúe con ese nivel, ¿no?, de prioridad que se da a la atención bien articulada de las 10 secretarías de Estado que tienen que participar en esto para que no nos agarren desorganizados. Esto es muy importante para negociar en mejores términos con Estados Unidos. Fíjate, gracias Natalia, ahí voy, Hazel. Fernanda, tratando de cerrar, de concretar 2 minutos de tu comentario, déjame ponerte algo enfrente. Natalia dice, tenemos más infraestructura, no es perfecta, etcétera. Suena un poco contraintuitivo en una administración mexicana donde estás retirando, mientras hablamos en este momento en el Senado, están votando en contra de destruir, desaparecer el INAI, como quiera que sea, a lo mejor a Estados Unidos no le importa mucho, pero el IFETEL y la COFESE sí están también previstas como una especie de agencias, el equivalente norteamericano, para atemperar las decisiones políticas del gobierno mexicano en materia del Tratado de Libre Comercio. Es decir, esta administración, esta burocracia mexicana, esta administración pública mexicana va a estar más cargada de chamba porque va a ir recibiendo lo del INAI, lo de la COFESE, lo del IFETEL, lo de etcétera. Y a lo mejor no le caen a la estructura orgánica de relaciones exteriores, pero ciertamente no va a haber más dinero. El presupuesto de egresos ya hoy discutiéndose tampoco contempla más dinero para el Servicio Exterior mexicano. Es decir, parece que vamos a tener que echarle más agua a los frijoles en una situación de más hambre. Y deja tú para el servicio exterior, no lo contempla para el Instituto Nacional de Migración, conforme al reto que viene, para la Comar, no lo contempla para pues todo este despliegue que vamos a tener que hacer de todas las secretarías, que en esto coincido con lo que decía Natalia, no es un reto únicamente de, bueno, los recibimos y que se vayan integrando, sino se necesitan atención en las escuelas para niños que lleguen a México y no sepan hablar español, porque hayan vivido toda su vida en Estados Unidos. Se va a necesitar también transformar la visión de México, que me parece que no lo hemos terminado de hacer, aunque la realidad ya la tenemos enfrente, de que ya somos de hecho un país de destino donde mucha gente se está quedando y no hemos logrado pues brindarle la atención a las personas que ya están viviendo en la población mexicana con todo lo que eso requiere en términos de infraestructura, de dónde van a vivir, es decir, es un trabajo que se le está quedando a las alcaldías, en el mejor de los casos a las gubernaturas, pero en donde gobiernos muy pequeños con un presupuesto que no está hecho para el tamaño de este reto, está teniendo que lidiar con una situación que únicamente va a ir en crecimiento. Y pues para sumarle a esto, poner un tema sobre la mesa del que yo veo que no se habla suficiente, que es el tema de los niños migrantes. Cuando encuentran un niño migrante no acompañado del lado de Estados Unidos, lo regresan, ¿no? Mientras que lo mismo, con los niños migrantes de los otros países se siguen procesos mucho más detallados, con tiempo para ver, ¿no?, cómo sería el proceso de deportación en México. Está por encima del 90% las deportaciones de estos niños. El riesgo en el que van a estar niños migrantes a los que se les regrese de un día para otro frente al crimen organizado, frente a redes, frente a, digamos, todo el escenario que existe, que sabemos existe en la frontera, y niños que del lado estadounidense, nacidos en Estados Unidos, se van a quedar sin la tutoría de sus papás, porque los papás sean deportados, y son migrantes que hoy no tienen las redes, no tienen el conocimiento de cómo proteger a sus hijos en caso de que ellos sean deportados y pues que queden en la custodia del Estado, cuando probablemente ellos tienen conocidos más cercanos que se puedan hacer
encargo. Es decir, hay muchísimo trabajo alrededor que se tiene que hacer y que no es únicamente el pleito con Trump. Es decir, hay muchas cosas en las que nos tenemos que preparar y que realmente se pueden ir avanzando para proteger a los mexicanos y a los migrantes que están en México y que dependen nada más de nosotros y que, como bien lo dicen, hoy no se ve reflejado en el presupuesto, pues como si el próximo año fuera a ser un año cualquiera, ¿no? Increíble, ¿verdad? Hazel, comentario hacia el cierre, 2 minutos. Todo Bueno, está perfectamente bien con Marco no, Rubio en la Secretaría de Estado. ¿Cómo puedes decir eso? no, yo creo que, o sea, bueno, ya dije lo que creo de Marco Rubio, creo que no es que esté muy bien, pero por fin va a haber una visión hacia América Latina que no ha habido. Pero mi punto, lo que yo quería mencionar tiene que ver otra vez con la migración. Y estoy de acuerdo que se necesitan planes integrales. Es una prioridad que la presidenta ya mencionó, que era una prioridad para ella. Y creo que tenemos mucha experiencia en crear sociedades en Estados Unidos que nos apoyen. Y me parece que este es otra vez un momento de pensar fuera de la caja y de tal vez empezar a proponer cosas distintas de las que se han propuesto. Tú bien dijiste, a pesar de las amenazas, la verdad, tenemos que ser sinceros, del peligro que ellos, los migrantes, saben que significa cruzar México, estar en las manos del crimen organizado, ser extorsionados, muchos de ellos tener lesiones físicas cuando se suben a la bestia, etcétera, etcétera. A pesar de eso, la migración sigue y no la vas a detener. Puedes hacer todas estas políticas restrictivas y no va a terminar. Y la verdad es que también es importante reconocer el trabajo y la aportación que estos migrantes tienen en Estados Unidos. Entonces, creo que es momento de buscar otros socios, por ejemplo, industrias que dependen de los migrantes. La industria de la construcción en Estados Unidos, si pierde la mano de obra, va a perder. Y ya hay un problema que han señalado tanto Trump como Vance en términos de vivienda. Uno de los estados que no tiene un problema de vivienda es Texas. Es el estado en donde hay más migrantes indocumentados trabajando en la industria de la construcción. Entonces, de repente ya hay varias propuestas ahí, ¿no? Una que sale en específico del Centro Baker, que está en la Universidad de Rice en Houston, que dice, tratemos de pensar en eh, eh, no darles residencia, pero sí en visas temporales por industria de acuerdo al índice de desempleo en cada industria. Y empecemos, ya lo has hecho antes con los migrantes que trabajan en la agricultura. ¿Por qué no pensamos en otras industrias? ¿Y por qué no pensamos en lo que aportan económicamente en Estados Unidos, tanto para la industria como en impuestos, porque pagan impuestos, y en otras cosas, ¿no? Entonces, creo que es un momento que se puede dar la vuelta a la página y no estar solamente reaccionando. Pero para eso necesitas allá, ¿no? Socios que votan, que ayudan a financiar campañas, que tienen estas redes con los tomadores de decisiones. Entonces, la verdad, yo sé que a los consulados no les han dado los fondos suficientes y que trabajan con lo mínimo, pero el trabajo que hacen es excelente y las redes que han creado son únicas. Creo que debería de voltearse a ver a los consulados con más seriedad, debería de apoyarse en los consulados para tener este trabajo que pueda empezar a nivel local. Entonces, este era mi comentario con respecto a migración. Sé que nos acabó el tiempo, ya no hablé de seguridad, pero va a ser un reto. Ahí sí va a ser un reto, y no precisamente por Trump, sino por su equipo. Tú hablaste de que vengan y saquen al Mayo o vengan y saquen a otros narcotraficantes, esa es una opción. La otra opción es, pues lo que han dicho, ¿no? Que van a atacar a estos grupos que quieren denominar como grupos terroristas con drones en específico y que entonces sí tendríamos un problema.
ojalá que exista alguien en ese tema, pues que explique las consecuencias que eso puede tener. Afortunadamente, Trump se ha autodenominado un presidente pacifista que no quiere ir a la guerra y que no quiere gastar dinero en la guerra. Entonces, esperemos que por ahí no habrá otro frente, porque entonces sí tendremos un reto grande. Claro, gracias, Hazel. Natalia, comentario final hacia el cierre, 2 minutos. La seguridad, digamos, tuvimos algunos chispazos de comentarios, etcétera, pero ciertamente Hazel tiene toda la razón. Es el tema, y bueno, pues la seguridad en México, los grupos criminales, el crimen organizado en México, no se ve que esté siendo contenido. Un ejemplo, Sinaloa. ¿Eso crees que haga que Donald Trump tome medidas inéditas, como lo que mencionaba Hazel, de clasificar, de calificar a los grupos narcotraficantes como terroristas y con eso meter al ICI y etcétera? Mientras te escuchaba, pensé en aquella famosa frase de la mejor política exterior es la política interior, y de repente lo pensé porque si nosotros no tenemos una capacidad para tener una respuesta efectiva al crimen organizado dentro del país, no tenemos posición negociadora frente a Estados Unidos en este tema. O sea, sí, la mejor política exterior es organizarnos bien aquí, o sea, que a Harfush le vaya bien y que tenga una estrategia de seguridad que funcione, ¿no? No es mi tema de expertise, pero entiendo que llevan años pidiendo que muchos sectores, que los grupos narcotraficantes mexicanos, los cárteles, se incluyan en la lista de terrorismos. Pero, sin embargo, eso tiene unas ciertas consecuencias legales también, que parece ser que no hacen tan sencillo que se los integre en la lista de terroristas. Déjame mencionarte que el pasado consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, dijo, bueno, por ejemplo, si los cárteles están en esa lista y compran armas de la industria armamentista estadounidense, esa industria armamentista estaría cometiendo un delito de seguridad nacional, porque estaría vendiéndole armas a grupos declarados terroristas. O sea, te quiero decir, esta es una de las pequeñas o muchas aristas que existen alrededor de incorporar a los cárteles a esa lista. Entonces, no me parece que es tan inmediato. Lo que estaba diciendo yo para seguridad se aplica en migración. Si nosotros tenemos la capacidad de hacer una gestión migratoria decente adentro de México, tenemos posibilidad de negociar y hablar mejor con Estados Unidos. Entonces, termina todo regresando al punto de mucho de lo que nosotros podemos poner sobre la mesa para proteger nuestros intereses nacionales tienen que ver con la eficacia de lo que hacemos hacia adentro. Y eso es lo que hay que construir, ¿no? Eficacia del Estado mexicano hacia adentro. Correcto. Muchas gracias. Pues se nos acabó el tiempo y ya no hablamos de cosas como el viaje del general Cienfuegos a California, su arresto y cómo lo sacan. Y es Marcelo Ebrard quien empeña ahí la palabra y pues ahora creemos que es uno de nuestras cartas fuertes para la negociación. No sé cómo quedó ahí su credibilidad. No hablamos del tema de García Luna, indispensable para cualquiera que quiera entender la situación política mexicana. Y por supuesto, no hablamos de la demanda de armas de México en contra de empresas de armas, empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Es decir, la relación del mosaico México-Estados Unidos es inmenso. Tuvimos a un panel de hiperlujo, no se me puede ocurrir un mejor panel que este de verdad para hablar de la relación México-Estados Unidos. Y hubo temas que no dio tiempo de tocar y además esto empieza. Ya hoy lo decía Fernanda, qué suerte tuvimos. La verdad es que no fue suerte, lo planeamos desde un inicio, que justo hoy fuera la llamada de los presidentes, ¿no? Y esto apenas empieza. Creo que si ustedes están de acuerdo, tendremos que hacer este panel en un par de meses, pues para ver hacia dónde vamos y cómo vamos. Pero por lo pronto, hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, Natalia, Fernanda, Hazel, un gustazo escucharlas, sin lugar a dudas. Sus mentes, sus voces deben de ser seguidas en redes sociales, las tres tienen Twitter, adelante, síganlas, aprendan de ellas y ustedes, amigos, amigas que nos escucharon, que nos vieron,
Muchísimas gracias por darle seguimiento a este evento y estén pendientes de otros eventos igualmente interesantes, igualmente gratuitos de IntelliJuris, porque nosotros creemos que la discusión pública tiene que llegar a más gente con la mayor calidad posible. Muchas gracias a todas, a todos y muy buenas noches. Gracias, buenas noches.